Hace pocos días, sí, 3 días, estaba platicando con un amigo y empezábamos a comentar. Más que nada, yo le estaba tratando de comentar que era importante que supiéramos realmente en qué consiste la fe. Y ahorita quise, porque platicando con él, pues sí comentábamos algunos versículos y incluso nos pusimos a orar de que deberíamos, o sea, el propósito de la oración era que pudiéramos nosotros evidenciar en qué consiste la fe. O sea, que pudiéramos incluso escribir le dije yo, un opúsculo, un artículo sobre eso. Y ahorita me quiero acordar más con detalle, porque yo estaba comentándole eso. Y le decía yo de una anécdota, o sea, algo que me había pasado y que ha estado pasando y que sigue pasando en este momento, que apunta a este asunto del tema de la fe. Porque lo que queremos es determinar de qué se trata esto. Es muy importante. Pero la anécdota era que estaba yo componiendo, o sea, tenía que llevar un carro a un lugar y lo que pasó fue que primero llevé un carro que se le había acabado la batería, entonces agarré de otro carro, agarré la batería, se la puse al que se le había acabado la batería para llevarlo a arreglar, porque le tenían que checar otra cosa aparte de la batería que se tenía que cambiar porque andaba fallando la batería, pero ya habíamos quedado que tenía que llevar ese carro, entonces agarré otra batería de otro carro y se la llevé. El caso está en que me llevé el carro, lo dejé allá y como tenía que comprar la batería al carro, este, pues compré la batería que correspondía al carro que llevé al taller, pero para ponérsela al otro que le prestó la batería, no lo podía poner porque tenía una caja chiquita, entonces tenía que quitar la caja que es el depósito donde está la batería, era muy pequeña para el carro. Entonces me puse yo a tratar de quitarle la cajita esa donde va la batería y estaba como oxidada, estaba dura. Y entonces le decía yo a mi amigo que, o sea, mis herramientas pues no son las mejores, o sea, son unas herramientas así muy sencillas y era más difícil pues quitar los tornillos. Entonces le pregunté a Dios que si yo podía, que si tenía que llevar el carro con la batería esta que tenía nueva, pero que no era su batería. Y Dios me dijo, sí, quítale la caja. O sea, le estaba preguntando a Dios si yo le podía quitar la caja porque, bueno, es la inexperiencia. Y resulta que Dios me dice sí. Y entonces yo empiezo a quitar las tornillas. Pero si yo no hubiera tenido una fe de que Dios me dijo que le quitara la caja, pues yo no lo hubiera hecho porque hubiera visto que era muy difícil, ¿no? O sea, me quedé así como intentándolo un rato. Y le pregunté a Dios y resulta que Dios me contestó. Después voy a hablar por qué me contestó. Ustedes lo van también a ver, pero ahorita todavía no tiene caso que les diga cómo Dios me habló. Pero yo le pregunté a Dios y resulta que me dijo que sí. Entonces me empecé a meter, a meter, a meter. Me costó trabajo y entonces sí salió, porque yo dije, Dios ya me dijo, pues salió.
Pero ahí hubo una cosa rara porque estaba mi pensamiento, que estaba dudando, pero apareció el pensamiento de Dios. Y entonces ese pensamiento de Dios me llevó a tener un esfuerzo que fue muy grande para poder quitar eso. Y sí, se quitó y ya lo llevé. Ya, se arregló eso. Pero después pasó otra cosa, otro problema con el carro. Yo tenía una hipótesis y lo pude observar en un video que encontré y había un problema con el carro que traje del taller y empecé a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Y entonces yo tenía que hacerle movimientos para ver lo que había observado en el video, pero yo no me podía meter porque tampoco sabía qué era lo que se tenía que hacer para quitar una computadora, pero yo tenía que estar avanzando. Entonces yo quiero ilustrar lo que es la fe. Al momento de hacer eso, tuve que hacer algo más profundo en el carro, pero Dios me dijo, sí. Yo le pregunté otra vez, Señor, ¿quieres que haga esto para que... Y me dice, sí, tú hazlo. Y empecé a moverle, a moverle, a moverle, y hasta que encontré la falla, y era la falla que habíamos visto en el mismo video, y entonces ya me quedé yo así como que me dio una como alegría, porque se resolvió otro problema. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fe. ¿Y qué hace la fe? En estos casos que yo estoy diciendo, yo creo que en todos los casos te resuelve un problema. ¿Y qué tenemos en la vida? Tenemos muchos problemas. Por eso la religión es tan valiosa, porque te da fe para resolver todos los problemas que tienes o que tenemos. Ya me quedé yo diciendo, órale, ¿qué pasó aquí? Pero era una casi como una locura la sensación que tenía, o sea, como de una especie de gozo, porque digo yo, si yo le entiendo a esto, ahí está lo que yo quería, lo que dije que es la razón por la que platiqué de la fe con mi amigo. O sea, Dios nos mete en este juego de la vida, que es un juego de adivinanzas. Les voy a platicar otra cosa que pasó hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, estaba creo que en cuarto de primaria, creo que sí, y nos llevaron a un profesor. El juego era una caja. Se supone que la caja tenía divisiones, pero estaba cerrada. Y entonces por equipos, cada quien tenía que hacer las divisiones que estaban adentro de la caja porque tenía dentro una canica. Entonces tú tenías que mover la canica y hacer el dibujo de cómo era la caja por dentro con sus divisiones. O sea, una cosa súper interesante se me quedó grabada toda la vida, esa, esa, esa clase de la primaria. Pero ¿qué sucedía en ese ejercicio? En ese ejercicio. Pues que estabas presenciando algo que no lo estabas viendo, pero lo estabas viendo de alguna manera. O sea, porque estabas oyendo cómo se movía la canica, y entonces tenías que dibujar qué divisiones tenía la caja cerrada. Entonces, una cosa importante, así es la vida. ¿Y qué tenemos que vivir, que tener? Que se me fue la luz. Este, o sea, fue tanto el entusiasmo que yo estaba experimentando que le comenté a mi amigo que pasaron estas cosas y que yo estaba pues tratando de resolver. Y imagínense ustedes, para ver un motor de un carro, yo me puse a ver qué pasaba, cómo funcionaba, y cada vez que trataba de estudiar un poco más, como que veía que había más, o sea, más explicaciones y más, y aparecían otros factores. Y el motor era pues sí, es una composición, una armonización de muchas partes, y a veces no sabemos de dónde proviene una falla. Así pasa con todos los motores. Y
tienes que meterte y explorar para ver qué pasa con, pues sí, con eso, con ese sistema. Pero imagínate cómo es la vida de una persona. Si un motor es difícil de entender y tiene fallas que muchas veces no se pueden, ni las que saben, lo pueden interpretar correctamente muchas veces. Y ahora la vida misma, cómo es con sus problemas. La mente humana. Pero bueno, la sensación es que la fe, o sea, es una luz que crea una, impacta y que dirige la inteligencia. Y lo hace con una, este, pues con algo que es indescriptible. O sea, y es maravilloso porque te está otorgando la posibilidad de avanzar y lograr esa realización del ser humano. Pues es curioso que Dios dice que si tienes fe, tú agradas a Dios. Es curioso. Y la pregunta es por qué Dios utilizó o utiliza esa, esa característica del ser humano. Porque ¿qué es la fe? ¿Qué es la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Es un pensamiento, ¿verdad? Que por una parte está viniendo desde Dios, pero también sale de ti. Entonces, como platicaba con mi amigo también de Romanos 10:10, ¿no? Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que, lo que hay que saber, lo que hay que vivir, lo que hay que entender, lo que hay que sentir, está ahí, pero no lo sabemos más que un poco. Y a lo mejor podemos pecar. Yo creo que por ahí también hay una posibilidad de pecar de ambiciosos, de decir, bueno, vamos a definir qué es la fe. Y la fe, pues sí viene en una definición en la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay una dificultad general de cómo la fe parece ser algo abstracto, demasiado sutil y fuera del control del hombre. Se puede decir que es la obra de Dios, la fe. Pero ahí viene el problema. Se considera la fe también obra del ser humano. Como Jesús decía, ¿verdad? Vete, tu fe te ha salvado. Y llegó a decirlo así a la gente. Y dijo también, ¿verdad?, que había personas que tenían fe, pero no porque él se las hubiera enseñado, sino porque ellos tenían fe, esas personas. Y entonces encontramos que puede decir que como una especie de dificultad lógica, porque no podemos entender de dónde sale la fe, cómo surge, pero que hace maravillas, eso está como muy claro. ¿Y qué es lo que todos necesitamos? Eso está clarísimo también. Porque en la fe hay una reacción muy, 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 o sea, perfecta del comportamiento del ser humano que hace aquello que es lo más perfecto para que tú llegues a una salvación. O sea, todos necesitamos la fe. ¿Y qué tenemos que decir de la fe para que sea sintetizada
hecha en un resumen y que la podamos retomar, así como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, que eso era lo que tenía, los dones que tenía Timoteo, que Dios le dio, ¿verdad? Y que actuaban porque tenía fe. Y luego, ¿cómo explica tanto Pablo, verdad? Que la gente no llega a tener fe, no llega a tener fe muchas veces y eso frustra a la religión, la convierte en un lugar indeseable. O sea, lo que hace que las cosas tengan el valor y todo este proceso de la explicación de la palabra es porque tenemos la posibilidad de encontrar la fe. Y ahí lo dice Pablo, ¿verdad? Cuando dice que la gente puede buscar hacer cosas como por cumplir y otra cosa es tener fe. ¿Qué es tener fe? ¿Cómo se tiene fe? ¿Y qué tienes que hacer para tener fe? Esa es la oración y esa es la pregunta y ese es el problema. Y entonces podemos detectar que hay un conjunto de características que están en la fe, pero una de ellas es que la fe es un riesgo, o sea, es una apuesta y es un avance, es tomar un emprendimiento y es tomar una dirección y hacer un camino. Nunca se queda la fe como una especulación. Y ahí también está una característica importante de la fe, porque no es que tengas un pensamiento y que estés ahí como reflexionando, sino es actuar y es avanzar y es conquistar y es obtener una victoria, porque la fe tiene una victoria siempre, en todo momento, porque la fe es un reflejo mismo de Dios y Dios es la victoria. Pero yo ahorita, por ejemplo, me senté y dije, yo voy a escribir algo sobre la fe y me acordé cuando yo contaba cuentos a mis hijos, cuando yo les decía, mi hijo me decía, papá, cuéntanos un cuento, ya nos vamos a dormir. Y yo llegaba y decía, ¿qué onda? ¿Qué hago? Pero siempre pasaba que yo me sentaba y decía, "No, voy a hablar". Y hablaba y les contaba unos cuentos tremendos, maravillosos. Esa era la fe. Yo no sabía qué les iba a contar, pero resulta que cuando les contaba y me movía, aparecía la fe. Entonces, fíjense ustedes que la fe es como refractaria de la definición. No es una receta, y no es un proceso específico y concreto, sino que es una confianza que se, que se conecta con el ser divino y que cuando está así conectada, pues tienes una cosa que es creatividad y es una cosa que es mucha inteligencia. Y entonces aquí uno se queda espantado, ¿verdad? Porque pues así de buenas a primeras yo no me podía sacar un cuento para contárselos a mis hijos. Ahí tengo yo el libro de los cuentos a mis hijos. Y esa sensación yo creo que la puedes sentir cuando lees esos cuentos, porque son cosas que se van moviendo, que van apareciendo las historias, las circunstancias, y entonces aparece el mensaje. Pero yo no tenía idea de lo que les iba a contar. Y así es la labor artística, así es la labor de la cultura, y así es la necesidad que existe en todos de encontrar una vida de fe, donde tú respondes y estás confiando en este caso se trata de Dios. Y pues esa sería lo que ahorita podemos decir sobre la fe.
una constante, ¿verdad? De creatividad, una constante de victoria sobre lo que no es, que no sabes cómo resolverlo. Ese es un sello de la fe. Y es una idea de liberación, es una idea de, también yo creo que de pureza, porque como que depende de la santidad, la fe. Y ahí está todo junto. Es una cosa impresionante lo que es este asunto de la fe y cómo te impulsa y cómo te hace como que te conviertas en un superhéroe de repente. ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere que tú hagas, que te conviertas en un superhéroe, porque estás viendo su ser. Y dice que la Biblia nos dice que somos hechos a su semejanza, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y es impresionante esto, increíble. Y pues espero que tú lo pienses bien conmigo. Gracias.